Hay un libro que todo el mundo cita y casi nadie ha leído de verdad. Lo llaman por su nombre como se llama a un vecino al que se saluda cada mañana sin haber entrado jamás en su casa. Éxodo. La palabra se ha convertido en metáfora. Aparece en titulares sobre migrantes, en informes demográficos, en discursos políticos. Pero el texto, el original, con su carne y su sangre, con sus escenas de violencia y de misterio y de belleza absoluta, ese texto sigue cerrado en un cajón que muy poca gente abre de verdad. Debo decirles, antes de seguir adelante, que estoy trabajando en un libro que reúne muchas de estas lecturas de la Biblia como grandes obras de la literatura humana, con esta misma atención a la palabra y a la imagen. Pero ningún libro que yo pueda escribir se acercará siquiera a la grandeza del Éxodo. Este es uno de los libros más poderosos que la humanidad haya producido jamás. No poderoso en un sentido meramente religioso. Poderoso como literatura. Poderoso en su ritmo, en sus imágenes, en su arquitectura dramática. Poderoso en la manera en que lleva al lector con el aliento suspendido desde hace 3000 años. Hoy entramos en él. No como turistas, como lectores. En hebreo el libro se llama Shemot. Significa nombres. Y comienza, literalmente, con una lista de nombres. Rubén, Simeón, Leví, Judá. Los hijos de Jacob que habían bajado a Egipto siguiendo a José. Una lista. Seca, casi burocrática. Y sin embargo esa elección literaria ya es una declaración de intenciones. Este libro habla de personas reales. De cuerpos. De familias. De carne que se mueve en la historia. El título latino, Éxedes, viene del griego y significa salida, partida. Pero el título hebreo insiste en los nombres. Porque la libertad no es un concepto abstracto. La libertad siempre tiene un nombre, un rostro, una madre que llora. Y precisamente con una madre que llora comienza la historia verdadera. Estamos en Egipto. Los hijos de Israel se han multiplicado sin medida. Tan numerosos que el nuevo faraón, uno que ya no recordaba quién era José, se asusta. Y ordena lo que los poderosos de todas las épocas ordenan cuando tienen miedo, destruir a los hijos. Todo varón nacido de los hebreos debe ser arrojado al Nilo. Una mujer toma a su hijo y lo coloca en una cesta tejida con juncos de papiro. La impermeabiliza con betún y pez. La pone sobre el agua. Pensad un momento en eso. Están matando niños arrojándolos al río. Y esta madre, para salvar a su hijo, lo confía a ese mismo río. El agua que mata se convierte en el agua que salva. Eso es literatura. Eso es teología. Ese es uno de los gestos más densos de toda la Biblia. La hija del faraón encuentra al niño. Lo oye llorar. Se compadece de él. Lo adopta y le da un nombre que suena egipcio, pero que el texto explica desde el hebreo, Mosé, el que fue sacado del agua. Moisés crece en la corte. Hijo adoptivo de la casa del faraón. Y sin embargo sabe que es hebreo. Un día ve a un capataz egipcio golpeando a uno de sus hermanos hebreos. ¿Lo mata? Entierra el cuerpo en la arena. Al día siguiente ve a dos hombres hebreos que discuten entre sí. Intenta interponerse. Y uno de ellos se vuelve contra él. ¿Acaso vas a matarme como mataste al egipcio? El secreto ya está fuera. Moisés huye al desierto. Se detiene en Madián. Se sienta junto a un pozo. Ayuda a las hijas de un sacerdote a brevar sus rebaños. Se casa con una de ellas. Se hace pastor. Pasan las décadas. El faraón muere. Los hebreos siguen gimiendo bajo la esclavitud. Y entonces llega la escena. Una escena sin igual en toda la literatura mundial. Moisés está pastoreando el rebaño en el monte Horeb. Ve una zarza que arde. Pero la zarza no se consume. Se acerca. Y escucha una voz. Quítate las sandalias. El suelo sobre el que estás de pie es tierra santa. El fuego que no consume. El Dios que habla desde un arbusto silvestre en medio del desierto. Cada detalle ha sido elegido con una precisión devastadora. Las sandalias que se quitan, la piel desnuda en contacto con la tierra sagrada.
La zarza que arde sin consumirse, la presencia de lo divino que transforma sin destruir. Y después la revelación del nombre. Moisés pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo te nombraré ante el pueblo? Y la respuesta es una de las frases más vertiginosas que existen, yo soy el que soy. O bien, yo seré lo que seré. El verbo hebreo oscila entre presente y futuro, entre ser y devenir. Un nombre que no es un nombre. Una identidad que escapa a toda categoría y a todo catálogo. El Dios de la Biblia se define con un verbo, no con un sustantivo. No es el Dios del trueno ni el Dios del mar. Es el ser mismo. El fundamento de toda existencia. Y a este ser, que no puede ser fijado por ninguna definición, se le confía un hombre de lengua torpe, un hombre que tartamudea, que se siente inadecuado, que pregunta si no podría ir otro en su lugar. Moisés es el héroe más reticente de toda la literatura. Lo contrario del personaje que levanta la mano. Y quizás precisamente por eso resulta creíble como ningún otro. Regresa a Egipto. Se presenta ante el faraón. Le pide que deje ir al pueblo al desierto durante 3 días, para ofrecer sacrificios a su Dios. El faraón se ríe. ¿Quién es ese Dios cuyo nombre no conozco? No conozco al Señor y no dejaré ir a Israel. Y comienza el duelo. Las plagas no son una lista escolar. Son una progresión dramática. Una escalada. Cada plaga golpea algo específico, algo que el texto conecta con la teología de Egipto. El Nilo convertido en sangre, el río sagrado, la fuente de la vida, se transforma en muerte. Las ranas que invaden cada rincón, las habitaciones del palacio y las alcobas y las copas de vino. Los mosquitos y las moscas, las úlceras y el granizo que arrasa todo lo que encuentra. El ganado muriendo en los campos. Las langostas. 3 días de oscuridad. Una oscuridad que se puede tocar, dice el texto. No una noche. Una oscuridad con peso y consistencia. El faraón cede y luego se endurece. Cede y se endurece de nuevo. Una y otra vez. El texto dice que es el propio Dios quien endurece el corazón del faraón. Es una de las afirmaciones más difíciles de toda la escritura. Los comentaristas llevan siglos discutiéndola. Pero su función literaria es suficientemente clara. El conflicto debe llevarse hasta su conclusión. La liberación no llega mediante la negociación. Llega mediante la ruptura total. La última plaga es la más oscura. Todo primogénito de Egipto muere en la misma noche. Desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del esclavo. El luto recorre Egipto de un extremo al otro. Pero en esa misma noche los hebreos hacen algo preciso, ritual, memorable a lo largo de los siglos. Cada familia toma un cordero. Lo sacrifica. Con su sangre marca los postes y el dintel de la puerta. Dentro, come de pie, los lomos ceñidos, las sandalias puestas, el bastón en la mano. Pan sin levadura. Hierbas amargas. Con prisa. Como quien está a punto de partir. Como quien no va a volver. El ángel de la muerte pasa. Ve la sangre en las puertas. Pasa de largo. Pesach en hebreo. Pascua. Cada año, desde ese momento, el rito se repite. No como una conmemoración nostálgica. Como una reactualización. El texto es explícito, cada generación debe considerarse a sí misma como salida de Egipto. La memoria litúrgica no mira hacia atrás. Actualiza. Trae el pasado al presente y lo transforma en identidad viva. El faraón, en lo más profundo de la noche, manda llamar a Moisés. Marchaos. Llevad vuestros rebaños, llevad a vuestros hijos. Marchaos. Y el pueblo parte. 600.000 hombres, dice el texto. Un número simbólico quizás, pero la imagen es la de una marea humana en movimiento. Después llegan al mar. El ejército del faraón, que ha vuelto a cambiar de opinión, los persigue. Adelante está el agua. Detrás están los carros. El pueblo grita a Moisés, nos has traído aquí para morir en el desierto. Habría sido mejor ser esclavos en Egipto que cadáveres libres en el desierto. Es una de las frases más honestas de la Biblia. Porque la esclavitud es conocida. La libertad es desconocida y da miedo.
Con frecuencia se prefiere la cadena que se reconoce al camino que no se conoce. Moisés levanta su bastón. El mar se abre. El pueblo atraviesa sobre suelo seco donde antes había agua. Los carros del faraón los persiguen. Las aguas vuelven. El ejército desaparece. Y aquí, en la orilla oriental, sucede algo inesperado. Miriam, la hermana de Moisés, toma un pandero. ¿Baile? ¿Canta? El Cántico de Moisés es uno de los textos más antiguos de la Biblia. Quizás el más antiguo. Cantad al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Al caballo y a su jinete los ha arrojado al mar. Pero la historia no termina en el mar. El mar es el punto medio, no la conclusión. Después del mar está el desierto. 40 años de desierto. Y el desierto es la parte más difícil de contar porque es la parte más difícil de vivir. El Sinaí. Trueno y fuego sobre la montaña. Moisés que sube. Las tablas. Los 10 mandamientos. Pero también, página tras página de normas, prescripciones, medidas para el santuario, instrucciones para el culto. Pasajes que parecen áridos pero que guardan algo preciso, la forma de una sociedad libre. Cómo vivir juntos. Cómo tratar a los pobres y al extranjero. Cómo respetar el día de descanso. La Torá no es solo ética. Es la arquitectura de una comunidad. Y luego la ruptura. Moisés sigue todavía en la montaña cuando el pueblo funde un becerro de oro. El Dios tangible. El Dios que se ve con los ojos. La recaída en la esclavitud mental cuando la esclavitud física ya ha terminado. Moisés baja. Ve. Rompe las tablas. Vuelve a subir a la montaña. Suplica. Y Dios perdona. Y graba tablas nuevas. Todo esto es el libro del Éxodo. Pero quien lo lee con atención comprende que no habla solamente de los hebreos en el desierto. Habla de cualquiera que haya sentido alguna vez la necesidad de salir de algo que lo estaba aplastando. Egipto es cualquier forma de esclavitud que lleva tu nombre. El mar que se abre es ese momento imposible en que aparece un camino cuando parecía que no había ninguno. El desierto es el tiempo largo y difícil entre la liberación y la tierra prometida. Y el becerro de oro es aquello a lo que siempre regresamos cuando la libertad nos asusta demasiado. Así funciona el texto sagrado. No alegoriza. No explica. Muestra. Y te deja reconocer tu propia historia dentro de la suya. Hay un hombre de lengua torpe que no se sentía digno de hablar ante el faraón. Y sin embargo condujo a un pueblo a través del desierto. Recibió las palabras de Dios grabadas en piedra. Vio pasar la gloria ante él, protegido por una mano divina, porque ver el rostro de Dios es morir, pero la espalda de Dios se puede mirar. La espalda de Dios. Solo en este libro existe esa imagen. Solo aquí hay un Dios que te deja ver dónde ha estado, no dónde está. Un Dios que te da el rastro, no la certeza. Y te pide que camines de todas formas. El éxodo ha terminado. Pero la pregunta que plantea no termina nunca, ¿de qué Egipto estás todavía esperando salir?